Muy buenas noches. Bienvenidos todos a su programa Panorama Psicológico, donde abordamos diferentes temas en torno a la psicología. En nuestra tercera fase de epistemología, el día de hoy tendremos tres grandes invitadas. La primera invitada nos va a contar toda la investigación que realizó en un viaje que realizó al pasado, entre el siglo IV y V a.C. en la antigua Grecia. Esto fue hace muchísimo tiempo, aproximadamente entre los años 400 y 300 a.C. Adelante, Viviana. Cuéntenos qué resultados obtuviste de esta investigación y qué nos traes a contarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Viviana Durán. Hoy realizaremos un excelente viaje donde exploraremos a raíz la historia de la psicología mucho antes de que esta fuera una ciencia. Les vengo a hablar de la historia precientífica de la psicología. Esta fue una etapa que se caracterizó por el dominio total de la filosofía. Estos filósofos se planteaban grandes preguntas sobre la existencia y la conciencia. Los métodos eran especulativos, se basaban en la observación general y la razón, o sea, no había algún experimento que diera con la respuesta a lo que ellos se planteaban. A pesar de que se independiza la filosofía y la psicología, siguen siempre entrelazadas en debates sobre conciencia, ética, investigación, interpretación de hallazgos. En la filosofía precientífica, los presocráticos fueron grupos de filósofos que propusieron las ideas antes de Sócrates. Se enfocaron en darle respuesta a los elementos de la naturaleza, para darle explicación a los principios o arjé de las cosas. Se basaron en conceptos como la matemática, la astronomía, la naturaleza, el cosmos. Les voy a hablar de algunos filósofos presocráticos, como Heráclito, que él nos enseñaba que todo conocimiento llega a través de la puerta de los sentidos. Parménides nos enseña dos vías del conocimiento, que es la vía de la verdad y la vía de la opinión. Empédocles nos dice que sus ideas principales estuvieron alrededor de los elementos de la naturaleza, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Demócrito nos habla de que la mente psíquica está constituida por átomos y Protágoras presenta al alma como en constante cambio. Pasamos a los sofistas, que fueron Sócrates, Platón, Aristóteles. De Sócrates, él nos deja un gran legado, que es la mayéutica. La mayéutica ayudaba a los alumnos a dar a luz al conocimiento que ya poseían en su interior. Un ejemplo, él planteaba un problema y en vez de darle respuesta a ese problema, lo que hacía era cuestionar a sus alumnos para poder llegar a la respuesta como tal, sin tener que decirles, obviamente, pues la respuesta. Esa mayéutica la conocemos gracias a Platón, que fue uno de los discípulos de Sócrates. Platón nos cuenta que él concebía el alma como inmortal, que el alma es superior al cuerpo, o sea que cuando la persona muere trasciende y se va al mundo de las ideas, y para él el alma era inmortal, nunca muere. Él nos deja unas ideas principales, de hecho muy interesantes. Nos habla del mundo de las ideas, de la inmortalidad de la facultad del alma, de la naturaleza social, política y el mito del carro alado, que tiene que ver con el alma como tal, que está correlacionada con el cuerpo. Para Aristóteles, Aristóteles fue el discípulo de Platón y él estaba de acuerdo en muchas cosas, pero refutó la parte del alma como tal. Él nos enseña que el alma es inseparable del cuerpo, que nunca puede existir un alma fuera del cuerpo, no puede separarse, siempre van a estar entrelazadas. Él nos habla del hilemorfismo, que es una teoría en la cual el cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma. Con esto llegamos al final, donde podemos concluir que la historia de la psicología precientífica fue importante porque sentó las bases conceptuales de la filosofía para el posterior desarrollo de la psicología como ciencia.
Muchas gracias, Viviana. Excelente recorrido. Súper. Te felicito. Porque de verdad que estar rodeada de todos esos sabios, pensadores, filósofos presocráticos y sofistas es un gran privilegio. Los sabios de la antigüedad nos dejaron un legado de sabiduría y reflexión. Los pensadores presocráticos sentaron las bases para la comprensión del mundo natural. Los sofistas fueron maestros de la retórica y la elocuencia, capaces de argumentar a favor o en contra de cualquier posición. De verdad que te felicito, ya que esa época es muy difícil que se vuelva a repetir el día de hoy. Mil gracias. Bueno, y ahora desde Barranquilla tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es Marlene Carreño, quien también realizó un viaje en el tiempo entre los siglos XVIII y XIX. Marlene, tu investigación se centra en las corrientes del pensamiento científico. Cuéntenos todas esas corrientes científicas y subjetivas, las cuales el día de hoy nos vas a explicar. Adelante, Marlene. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Carreño y hoy vengo a hablarles sobre las corrientes del pensamiento científico, que son corrientes científicas y corrientes subjetivas. Las científicas son el empirismo, el racionalismo y el positivismo. Y las subjetivas son fenomenología, hermenéutica, filosofía del lenguaje y el falsocionismo. Les voy a hablar de la fenomenología. Es una corriente filosófica desarrollada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. La existencia de los objetos no depende de que veamos las cosas o sepamos de ellas. La fenomenología utilizó la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad no investigados por la ciencia tradicional. Interpretar los sentimientos, el amor, los estados de ánimo, asombro, duda. Por ejemplo, dos personas podemos ver una misma película, ¿verdad? Pero cada una la va a interpretar, la va a sentir de diferente manera, ¿cierto? Nos ayuda como a experimentar, a estudiar la experiencia de cada uno, cómo lo vivió, cómo lo sintió, ¿cierto? También nos trajo la fenomenología nos trajo aportes muy importantes para la psicología, como fue la entrevista, la historia clínica en psicología, la observación directa y la encuesta. Bueno, ahora les voy a hablar del falsacionismo. Propone que la ciencia avanza descartando teorías falsas mediante la refutación empírica, no confirmándolas. Una teoría es científica solo si es falsable, es decir, si se puede concebir un experimento o observación que demuestre su falsedad. Fue fundada por Karl Popper. En sí, el falsacionismo es como el lugar de buscar todas las cosas que sí, hay que buscar un solo caso que no. Ejemplo, si hay varios cisnes que son blancos y solo se ve uno negro, pues puede identificar que esto es falso, ¿cierto? Entonces es algo como para que lo entendamos. Listo. La hermenéutica hace referencia a la interpretación de un texto o una fuente en general, pero se trata de la interpretación real, auténtica, es decir, lo que ese texto nos quiere comunicar realmente, no lo visto que tenemos del mismo, no la visión que tenemos del mismo. O sea, cuando nosotros leemos algo, ella nos ayuda a interpretar lo que realmente quiere decir, lo que realmente nos quiere enseñar. Nace como una técnica metodológica, forma reglas, manual de estilo para abordar un texto. Es una disciplina, un arte, una teoría de la interpretación. Nos lleva como a qué realmente nos quiere decir algo, ¿verdad? Pues, sí es un arte de interpretar realmente un texto, cómo nos quiere, qué nos quiere decir realmente ese texto. En la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje y su interpretación, teniendo en cuenta las nociones del significado, la referencia, el aprendizaje, la comunicación, la interpretación, la traducción.
cómo las personas tienen, o sea, cómo las palabras tienen significado y cómo influyen en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, yo puedo decir banco, una persona puede decir banco, yo puedo decir banco y yo puedo referir, o la persona que escucha puede referirse a un banco donde una persona se puede sentar o al banco donde hay dinero. Entonces, la filosofía del lenguaje eh, nos enseña, nos ayuda a saber cómo las palabras tienen un significado. Les voy a hablar ahora de las corrientes científicas, que es el racionalismo, empirismo y positivismo. El racionalismo, la razón es el principio del conocimiento, es decir, que todo conocimiento procede en primera instancia de la razón. El racionalismo utiliza la deducción como metodología de la ciencia. El racionalismo es creer que podemos llegar a la verdad pensando, analizando y usando la lógica. Por lo menos, si yo digo que 2 más 2 es 4, no necesito comprobarlo, porque ya lo pienso, o sea, pienso que 2 más 2 es 4 y es lógico. Entonces, eso nos lleva al racionalismo, a razonar, ¿verdad? A llevarnos a la lógica. El empirismo, la experiencia del mundo exterior procedente de los sentidos, es la única posibilidad para un conocimiento que pretenda alguna certeza, utiliza la inducción como metodología de la ciencia. El empirismo podemos colocar como ejemplo que sabemos que el fuego quema, porque lo he visto y lo he experimentado, no solo porque lo pensé. Es real que el fuego quema. Aprendemos sobre el mundo observando, probando y viviendo las cosas, no solo pensando. Es porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. No porque yo pensé, ay, a mí me parece que el fuego quema. No, yo lo pensé, no, es que realmente el fuego quema porque lo he vivido, ¿verdad? He tenido una experiencia. El positivismo establece que el conocimiento válido provee exclusivamente de hechos observables, medibles, verificables, empíricamente rechazando la especulación metafísica. Todo lo que se puede comprobar científicamente es conocimiento válido. Todo lo que uno puede hacer, pues dice aquí que todo lo que se puede comprobar científicamente es válido. Por ejemplo, que yo sé que el hielo es frío, ¿cierto? Y es real, no me lo contaron, yo lo experimenté, el hielo sí es frío. Bueno, espero les haya servido, espero hayan entendido y bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Excelente, Marlene, qué buenos aportes trajiste desde ese viaje. En general, todas estas teorías nos ayudan a entender que el conocimiento no es único ni absoluto, sino que se construye poco a poco, combinando diferentes formas de pensar. Esto es muy importante para la psicología y para comprender mejor la realidad que nos rodea. Bueno, y ahora damos paso a nuestra reportera Valentina Pavón. Ella está desde Bucaramanga y nos va a contar todo sobre la psicología como ciencia. Adelante, Valentina. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este noticiero. Les habla Valentina, su reportera de confianza. El día de hoy tenemos un tema muy importante, como lo es la psicología como ciencia. Bueno, vamos a empezar por su origen. La psicología tiene su origen en la filosofía, pero se convierte en una ciencia en el año 1879 gracias a Wilhelm Wundt, quien creó el primer laboratorio experimental y comenzó a estudiar la mente de forma científica. Solo hasta 1890, Wundt logró impactar en sus primeras clases, apenas pues asistían muy pocos estudiantes, pero con el tiempo fue tomando más fuerza hasta volverse un gran... bueno, la psicología como ciencia se encarga de estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales, es decir, todo lo que pensamos, sentimos y cómo actuamos, a diferencia de la filosofía. Esta disciplina se basa en el método científico, utilizando la observación, la investigación y la comprensión de resultados. Su principal objetivo es comprender y explicar la conducta humana, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales.
Por otro lado, tenemos las corrientes psicológicas, que realmente también son demasiado importantes. Bueno, las corrientes psicológicas, con el paso del tiempo, bueno, la psicología ha venido desarrollando distintos enfoques para explicar el comportamiento humano, entre ellos el estructuralismo, que analizaba la mente en partes, el funcionalismo, impulsado por William, que estudiaba la función de la mente, y el conductismo, con John, centrado en la conducta observable, y el psicoanálisis, propuesto para el Simut, enfocado en el inconsciente. Posteriormente surge el conductivismo, que estudia procesos con la memoria y el pensamiento. Bajamos y tenemos la evolución y avances. Bueno, en cuanto a su evolución, la psicología ha tenido un desarrollo significativo a lo largo del tiempo. Se ha consolidado áreas como la psicología clínica, la educativa, la social. Además, el avance de la neurociencia ha permitido profundizar en el estudio del cerebro y su relación con la conducta. Actualmente, esta disciplina integra diversos enfoques y utiliza tecnologías modernas para comprender mejor el comportamiento humano. Tenemos la importancia. ¿Realmente es importante? Bueno, finalmente la psicología cumple con un papel fundamental en la sociedad, pues en la sociedad actual, ya que contribuye al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Permite abordar problemas como la ansiedad, el estrés, la depresión, y tiene aplicación en ámbitos como la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. En definitiva, la psicología nos ayuda a comprendernos mejor y a desarrollar una vida más equilibrada. Espero les haya gustado el reportaje del día de hoy. Nos vemos nuevamente. Otro día los dejo con la reportera Mariluz. Gracias a ti, Valentina. Claro que sí, nos gustó mucho tu investigación y tu explicación. En conclusión, hoy hemos visto cómo la psicología ha evolucionado desde sus raíces filosóficas hasta convertirse en la ciencia que es hoy, desde los pensadores presocráticos hasta las corrientes científicas actuales. La búsqueda de la comprensión del comportamiento humano y la mente siempre ha sido un viaje fascinante. La psicología como ciencia sigue creciendo y evolucionando. Esperamos que este programa haya sido un paso más en esa búsqueda de conocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en nuestra próxima emisión de su programa Panorama Psicológico. Buenas noches.